Muy buenas tardes. Yo también quisiera agradecer las invitaciones de la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República y en particular a los senadores Roberto Gil Suart y Angélica de la Peña, presidentas de estas comisiones. Primero que nada me gustaría aclarar que yo soy profesora investigadora del CIDE, pero como sucede en toda institución académica, lo que podemos externar los miembros de las mismas son posiciones personales, más que institucionales. No quiero utilizar este espacio para hablar del perfil idóneo de quién debería ocupar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me parece que antes que discutir quién, deberíamos de discutir para qué. ¿Para qué sirve hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Los datos indican que la Comisión ha perdido fuerza política y utilidad social. En un momento complicado para el país en términos de gobernabilidad y en términos de eficacia de los derechos humanos. El vacío que deja es enorme. Necesitamos reinventar a la Comisión. Y quiero aprovechar este espacio para desarrollar esta idea y hacer una propuesta al respecto. La Comisión Nacional fue una pieza clave para cambiar el statu quo de los derechos humanos en México durante la transición de un régimen autoritario a uno democrático. Sin embargo, de 1990, cuando fue creada a la fecha, el país ha cambiado muchísimo. La democratización y la descentralización del poder han vuelto obsoletos los mecanismos de protección de derechos humanos con los que cuenta la Comisión. La CNDH ha perdido fuerza política para fiscalizar a la autoridad y ello deja muy desprotegidas a las víctimas. Repasemos algunos datos. Según el informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos, de 2009 al 2013, en promedio se presentaron 8,700 quejas al año. 1% de ellas, como sucede en este tipo de organismos, terminó en recomendación. Es decir, en este periodo la CNDH emitió aproximadamente 87 recomendaciones cada año. Como todos sabemos, las recomendaciones no son vinculantes jurídicamente. Las autoridades las acatan o no en función de un cálculo político sobre el costo que puede tener a su reputación no hacerlo. Este costo ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo y hoy es muy bajo. De nuevo, regresemos a los datos de los informes. Del 2009 al 2013, en promedio, solo 3,4% de las recomendaciones que emitió la Comisión se acataron cabalmente. Estoy hablando más o menos de 3 recomendaciones cada año. En franco contraste, el número de recomendaciones que no fueron aceptadas por la autoridad todos los años superó los 2 dígitos. En 2009, el peor año en términos de acatamiento, de 78 recomendaciones, 25 no fueron acatadas. O sea, la autoridad le dijo que no a la Comisión, que no aceptaba su recomendación. También es frecuente que la autoridad le diga a la Comisión que la acepta, pero no emite ni genera pruebas sobre su cumplimiento. Ello pasa en 20% de las recomendaciones aproximadamente. En suma, podemos decir que en promedio solo 3 recomendaciones cada año son acatadas cabalmente por la autoridad. En franco contraste, según los mismos informes, en 1995 la CNDH emitió 111 recomendaciones, de las cuales 27% fueron acatadas a cabalidad y 52 parcialmente. Es decir, lo que estoy hablando, pasamos en una década de 27% de acatamiento completo a 3%. También sabemos, por los informes de actividades, que hoy en día, en promedio, 85% de las quejas se resuelven a través de orientar al quejoso o conciliar con la autoridad. Estamos hablando más o menos de 7,000 de las 9,000 quejas. Sería importante evaluar la calidad de acuerdos a los que llega la Comisión con las autoridades. Si estos se cumplen o no. Si no se cumplen sus recomendaciones, ¿por qué esperaríamos que estos acuerdos se cumplieran? Y lo más importante, me parece que es bien importante evaluar
¿qué diferencia haría para los quejosos en términos de los resultados obtenidos si se hubiesen defendido a través de un juicio de amparo? En suma, de las casi 9,000 quejas que se presentan cada año, solo 3 existen pruebas de que la autoridad acató la decisión de la Comisión de Derechos Humanos. En el resto de los asuntos es bastante incierto el resultado. ¿Cómo esperar que con estos números los más vulnerables sientan que tienen garantizados sus derechos? Me queda claro que los mecanismos que tiene la Comisión de Derechos Humanos para proteger a los más débiles, recomendación, conciliación y orientación, son fórmulas desgastadas y poco efectivas en un contexto democrático. Los jueces de amparo tienen mucho mejores mecanismos que la Comisión. De punto de partida, sus sentencias sí son vinculantes jurídicamente y, si las autoridades no las quieren acatar, pueden inclusive ordenar su destitución. Sin embargo, el acceso a un juez federal es restringido. Solo quienes tienen dinero e información pueden contratar un buen abogado para defenderse a través del amparo. Así, tal y como hoy funciona nuestro entramado institucional, en materia de derechos humanos, para los ricos una sentencia de amparo, para los pobres una queja ante la Comisión. Es increíble que hasta en el mundo de los derechos humanos, que por definición es el mundo de los excluidos y de los vulnerables, nuestras profundas asimetrías sociales prevalezcan. Para que ello comience a dejar de ser así, y esta es una idea que estoy trabajando en el CIDE con mi colega Carlos Elizondo, la CNDH debería servir para garantizar a los más vulnerables el acceso real y efectivo a un tribunal. Es decir, la CNDH debería transformarse en una defensoría pública en 2 ámbitos centralmente: casos penales y casos de violaciones a derechos humanos. Como sabemos, las defensorías públicas en nuestro país son de papel, sin presupuesto, sobrecargadas de trabajo, olvidadas por todos. Para darnos una idea, la CNDH durante el 2013 tuvo un presupuesto de cerca de 1.400 millones de pesos. El Instituto Federal de la Defensoría Pública, la mejor defensoría pública que tenemos, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, tuvo un presupuesto anual de 15 millones. De lo que se trata al darle a la CNDH las atribuciones de ser una defensoría pública es de que la protección de los derechos humanos de los más débiles pase de la arena política a la arena jurisdiccional. Ello sucede en todas las democracias. Eso hace la diferencia para los ciudadanos. También se trata de que ustedes, senadores de la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia, puedan llevar a cabo la primera reforma en materia de justicia con miras a ampliar las puertas de acceso a los tribunales. No ha existido en México desde 1920 una reforma que quiera y que permita a los más débiles ser atendidos por un juez. Ello no es solo de elemental justicia, también me parece un ingrediente clave para mejorar la capacidad del Estado para gestionar y pacificar la conflictividad social. Una institución que se parece a lo que estoy proponiendo es la Defensoría del Pueblo colombiana, que realiza, por un lado, esta defensa penal a los acusados, defensa de derechos humanos, judicial, y tiene una labor política importante en pronunciamientos e intervenciones estratégicas. No es quitarle esa parte a la Comisión, es perfeccionar y darle muchos más instrumentos para proteger a los más débiles. Como ya se me acabó el tiempo, me gustaría solamente destacar que este es un momento excepcional para nuestro país. Los ciudadanos necesitamos saber qué es la justicia y no la fuerza, la mejor manera de pacificar nuestras diferencias y de volvernos a hilvanar como colectividad. No hay forma de conciliarnos con la justicia sin garantizar que el acceso a un tribunal no dependa de la capacidad económica del agraviado. Hoy, este principio elemental de igualdad en México todavía no está garantizado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Sí está